22 al 30. Todos juntos, desde el primer versículo hasta el final de los versículos, leemos la palabra de Dios. Mateo 12, 22 al 30, desde inicio al fin, todos juntos. Todos, por favor, de pie para leer la palabra. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Decía, ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. Quisiera que oremos por los niños, por favor, en estos momentos. Pasen todos los pequeños que se encuentran hoy en esta casa de Dios. Vamos a orar por ellos, vamos a pedirles bendición de Dios sobre sus vidas, sobre su salud en este año, sobre sus papás. Que el Señor les dé muchas bendiciones en este año. Oramos por todos los niños, oramos por los papás, oramos por los que no pudieron venir, los que están todavía fuera de la ciudad y los que hoy la cama les abrazó más fuerte que nunca. Vamos a orar por todos. Padre Santo, bendice a los niños. Señor, gracias por sus vidas, gracias porque tú estás haciendo una obra en los corazones de los pequeños. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú bendigas tu palabra en el corazón de ellos y que, Señor, esa palabra transforme, edifique, Señor, el corazón de estos pequeñitos y que, Señor, ellos puedan crecer en sabiduría y en el temor tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Adelante, vamos a... Gloria a Dios, bendiciones. Tome su boletín en esta mañana, por favor, iglesia. Vamos a comenzar una serie titulada El Reino de Dios. Saludos y bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos ven y que nos siguen también en las redes sociales. Queremos animar a toda la iglesia a poder allí darle un me gusta a la página de Facebook de la Comunidad Bíblica, que pueda compartir todos los audios, todos los videos que estamos subiendo y que la palabra de Dios corra, que llegue a los confines de la tierra
y que todos puedan conocer al Señor. El reino de Dios es una serie, vamos a estar en este mes, quizás también en el mes de febrero, pero el reino de Dios comenzamos hoy en esta hermosa serie. Mateo capítulo 12, versículo 28 es el versículo clave que quiero que lo leamos juntos una vez más. Jesús está hablando y dice así Mateo 12, 28. Lo tienen allí en el boletín también. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús está diciendo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es decir, este reino espiritual que era el reino de Satanás, que actualmente sigue trabajando. Sígame por favor, presten mucha atención porque esto es algo muy importante y lo vamos a graficar o a ejemplificar en unos minutos. Terribles son las cosas que están pasando en este reino de Satanás, pero hoy vamos a enfocarnos en el reino de Dios. Haré mención a algunas de esas cosas porque nuestro deseo es caminar en este reino, vivir, ¿verdad?, a plenitud en el reino de Dios. Satanás, ¿verdad?, allí en el capítulo 12, en el versículo 22, dice la palabra que le trajeron, sígame allí en la lectura, le trajeron a un endemoniado, fíjese bien, ciego y mudo, y Jesús, ¿qué hizo? Le sanó. Es decir, Jesús tiene poder, el reino de Dios, Cristo es el rey, en el reino de Dios Cristo es el rey y Él tiene poder sobre, ¿verdad?, todo lo que es este reino de Satanás. Dice la palabra que el Señor sanó a este muchacho de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Se da cuenta? Toda la gente estaba, ¿cómo estaba? Atónita, es decir, estaba asombrada, admirada y decía, ¿será este aquel hijo de David, de las profecías y de las promesas? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Es decir, observe cómo le atribuían al Señor, a Cristo, que el poder de Él no era, ¿verdad?, por el poder de Dios, sino por Belcebú, ¿verdad?, príncipe de los demonios. Qué tremendo esa blasfemia, ¿no? Eso es una blasfemia. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, otra cosa que caracteriza a este rey, Él es Dios, Él sabe los pensamientos de las personas. Y dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir, amado hermano, si tu casa, si tu iglesia, si nuestra iglesia, si nuestra casa, si nuestra familia, si nuestro hogar, si nuestro matrimonio, escuche bien esto, ahí se está comprobando los pulmones del pequeño. Si nuestra casa, si nuestra familia, si nuestro hogar está dividido, si está, ¿verdad?, dividido contra sí mismo, si Cristo no es el rey, entonces esa casa va a perecer, va a caer. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces, dice allí, el versículo 28, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí lo que está diciendo Jesús es, yo he venido porque yo soy el rey, mi reino es mayor, yo tengo poder sobre el reino de Satanás y es mejor que ustedes abran los ojos y se acerquen a este reino y entren a este reino para no perecer. Es mejor. Yo te pregunto,
¿Quién gobierna tu casa? ¿A qué reino perteneces? ¿Quién gobierna tu matrimonio? ¿A cuál reino pertenece tu matrimonio? ¿Quién gobierna el corazón de nuestros hijos? Estaba viendo a un personaje que ahora está, y viendo digo porque ni siquiera me meto a ver ese tipo de cosas. El pastor Marcial publicó una nota de una persona que está haciéndole allí una guerra cultural, ¿verdad?, a todas estas ideologías y todas estas filosofías que están apuntando, como siempre les he dicho y les he venido diciendo, apuntando a la destrucción de la familia, del hogar, lastimar y herir violentamente el corazón de nuestros hijos y la mente de nuestros hijos. El personaje Bad Bunny, ¿ha escuchado? ¿Ha visto algo? Espero que solamente así de pasada. Los periódicos del mundo entero halagan a este personaje. Él viene dicen ellos, él viene a destruir o a promover una nueva forma de ver al hombre, ¿no? Un machismo, un hombre que no es tóxico. O sea, nosotros somos los tóxicos, ¿verdad? Bad Bunny vistiéndose de mujer, pintándose las uñas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Vienen a promover, él y toda su banda, vienen a promover y a mostrarnos al nuevo hombre que no es tóxico. Amados, hay un reino de Satanás. Dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha espiritual no es con las personas, nuestra lucha espiritual es con un reino y con las huestes celestiales de maldad que están operando en este momento y a todo lo que da, violentando y tratando de meterse por medio de las ideologías y de las filosofías y de la nueva normalidad, porque ahora vas a ver que los hijos y que los muchachos, y por eso tenemos que cuidar tanto a los jóvenes de nuestra iglesia y a los niños, enseñarles la palabra de Dios, y ustedes como papás, recién le decíamos a Pau y a Andrés, que vigilen y que cuiden la salud espiritual de Emma. Porque hay un reino de Satanás, pero yo quiero decirte, amado hermano, que el reino de Dios, ahora sí estoy en el boletín, o de los cielos, comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria. Ponga la palabra gloria. Gloria a Dios, dice la palabra cuando Jesús entró a este mundo. Dice que los ángeles cantaban, ¿qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este reino, el concepto de lo que empiezo a compartirles acerca del reino de Dios es que Dios entra al mundo por medio de Cristo para hacer valer su gloria. En segundo lugar, su poder. Ponga la palabra poder. Y sus decretos. Amén. Su gloria, su poder y sus decretos. Actualmente existe, ¿verdad?, un dominio, ponga la palabra dominio, actualmente, se lo acabo de decir, de Satanás sobre el mundo, pero está controlado y sujeto a la voluntad soberana de Dios. Subraye bien eso. El dominio de Satanás sobre el mundo actual no lo podemos negar, lo vemos continuamente. Pero ese reino de Satanás está controlado y sujeto a la voluntad soberana de Dios. Nosotros no podemos tener el control de todas las cosas. Realmente lo único que tenemos, de lo que tenemos control es del control de la televisión, nomás cuando agarramos.
¿verdad? Todo lo demás está controlado absolutamente por la voluntad soberana de Dios. Lea conmigo, por favor, allí primera carta de Juan capítulo 5, versículo 19. Todos en la Biblia, pues es una iglesia bíblica en la que estamos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice, sabemos que somos de Dios. Subraye, somos de Dios. Amén. Sabemos que somos de Dios. Mire la convicción que una persona que pertenece al reino de Dios, ¿con qué convicción lo dice? Usted puede hablar con cualquier persona y esa persona te puede decir, si ella no está en el reino de Dios, te va a decir, yo soy de esta religión. ¿Escuchó eso? Yo soy de, y pon la etiqueta de la religión. Pero una persona que pertenece al reino de Dios dice, sabemos que somos de Dios. Somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Vivimos en el reino de Dios. Existimos por Dios. Nos movemos porque Dios permite que nos movamos. Vamos para allá y vamos para acá. Compramos y hacemos. Trabajamos y respiramos por la voluntad perfecta, soberana de Dios en este reino que Él nos permite vivir, en su reino. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, y ahí está la otra parte, y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra mundo es la palabra cosmos, póngale ahí abajo en la Biblia, cosmos, es el sistema de valores, es los deseos. En el inicio le dije, hay una diferencia entre los ciudadanos del reino de Dios a los ciudadanos o las personas de este mundo. ¿Sabe cómo diferenciamos? En los deseos. ¿Qué desea una persona que habita en el reino de Dios? ¿Qué desea? ¿Deseas orar? ¿Deseas estudiar su palabra? ¿Deseas congregarte con los hijos de Dios como lo hacían los primeros cristianos? ¿Deseas compartir la palabra de Dios a otros? ¿Deseas no emborracharte, no ser un loco ahí destrampado como antes lo eras? Tú vas a definir a qué reino perteneces. ¿A qué reino perteneces? Este 2023 es el año para tomar decisiones por convicciones. Y no ya dejarte guiar por la corriente de este mundo, por las amistades de este mundo, por los pensamientos de este mundo. Las filosofías de este mundo que están, te repito, están apuntando, ¿sabes a dónde? A la vida de tus hijos, a la vida de tus hijos. Y como padres tenemos que estar vigilantes. Como iglesia te tengo que decir, amada iglesia, que este año vamos a ir a la palabra, como siempre lo hemos hecho. Y te voy a cansar con la palabra. Así como ese muchacho que estaba allí escuchando la palabra, ¿verdad? No sé en qué piso era, Pablo estaba predicando y se alargó Pablo. Yo voy a tratar de terminar a la 1, se los prometo. Se alargó el mensaje de Pablo y dice que ese muchacho se durmió y se cayó, estaba sentado allí muy cerca de la ventana, se cayó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con él? Se murió. Bajó Pablo, lo resucitó. Y dice, bueno, vamos para arriba. ¿A qué? A seguir estudiando la palabra. Amados, ¿cuáles son nuestros deseos en este año? ¿Deseas conocer más a Dios? En el reino de Dios o de los cielos comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus decretos. Existe otro reino que está controlado, pero está sujeto a la voluntad de Dios. Ya leímos 1 Juan 5:19, Mateo 12:28, lo acabamos de leer. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios. Hay un reino afuera que está dominado por el príncipe de este mundo, Satanás. Y todos estos personajes, le mencioné uno por mencionarlo así a la pasada, pero hay
cientos de personajes que ustedes van a abrir simplemente, van a girar allí o deslizar su dedo sobre su pantalla de celular, ¿verdad? O su tablet, lo que sea, y va a encontrar cientos de personajes que han vendido su alma al diablo. ¿Saben qué interesante? Muchos o muchas de ellas fueron llevados por sus padres cuando eran chiquitos o chiquitas a la iglesia. ¿Saben eso? Y allí cantaban, y allí sus papás hacían que sus hijos o esos muchachos, esas chicas, leyeran la palabra. Ahora, no por venir a la iglesia ya perteneces al reino de Dios. No por recitar un pasaje bíblico ya perteneces al reino de Dios. Ayer me contaba uno de mis hijos que habló con un hombre y este hombre le decía que él se sabía toda la Biblia ya, toda la Biblia, y que había estado en el cristianismo, pero que ahora, ¿verdad?, había incursionado para conocer acerca del budismo, para las filosofías de este mundo, y yo me pregunto, ¿era o no era? Eso no es. La obra de salvación, el reino de Dios actúa en la obra de salvación para reunir a su iglesia. Este reino actuó, ¿eh? Y es la expresión del poder de Dios, del amor de Dios y de la gloria de Dios y del decreto de Dios. ¿Sabe, amado hermano? Nosotros tenemos que entender que esa obra de salvación del Espíritu de Dios actuó en este reino de Dios porque hubieron personas obedientes al llamado en este reino. Escucha lo que te voy a decir, escucha bien. La persona que te habló a ti de Cristo, esa persona fue obediente al Rey de reyes y Señor de señores. Esa persona está en el reino. Quizás ya no está. El pastor Abel, por ejemplo, fue la persona que Dios usó en mi vida, ¿verdad? Uno de los tantos hombres de Dios que usó Dios para mi vida, que caminaba en el reino, que predicaba acerca del reino de Dios y que vino un día y me habló de Cristo y me discipuló y me instruyó. ¿Te das cuenta? Para que la salvación se efectuase en mi vida. Te hago una pregunta. ¿Tú estás obedeciendo la palabra del Rey, que es vayan y lleven el mensaje a toda criatura? Me enteré de un muchacho allí en el fraccionamiento donde vivimos, que su padre falleció de 51 años. Él es un joven que está allí en la caseta cuidando, ¿verdad?, la entrada y salida de los carros. Y supe de él, ¿verdad? Y una tarde dije, Señor, voy a ir a hablarle de Cristo a Toño. Así que me armé de valor porque en esos momentos, ¿verdad?, empiezas a hacer tus conjeturas y tus cuestionamientos y no, mejor mañana y mejor ahora pues no me bañé y hace un poquito de frío, ¿por qué mejor no me pongo a ver Netflix? Y mejor, ¿no? Así que ármate de valor y vamos. Voy con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Combo completo. Fuimos allí. Me acerqué a él, le pregunté, ¿cómo estás, Toño? Y él estaba literalmente cabizbajo, hablaba bajito y me dijo que estaba bien. Le dije, ¿seguro que estás bien? Y le dije, supe que tu papá falleció. Y cuando le dije, supe que tu papá falleció, me miró y le dije, ¿sabes qué, Toño? Vengo a hablarte y darte palabras de esperanza. Hace 5, quizás 6 años atrás mi padre también falleció. Cuando le dije eso, ahí vi que él aflojó la rienda. Y pude hablarle del amor del Señor. Y pude llevarlo a los pies de Cristo. Y pude decirle que Cristo es el único camino que lleva al cielo y que Él es el único que puede traer esperanza. Le hablé de la esperanza de aquellos que creemos en el Señor. Y pude ver en Él una sonrisa, literalmente una sonrisa de paz, de gozo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y puede transformar, y puede levantar y puede restaurar el corazón de los que están dolidos. ¿Cómo está tu corazón? Quizás estás viviendo en el reino de Satanás y estás triste, estás adolorido, estás lleno de tristeza, lleno de amargura, así como estaba Toño. Los que tenemos al Rey, escuchen esto, los que tenemos al Rey, los que vivimos en el reino de Dios, entendemos la importancia de ir y de ganar almas para Cristo. Estamos obedeciéndole al Rey. Estamos en un reino y sabemos que hay un reino lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, y nosotros tenemos que arrebatar las almas de ese reino, porque es un reino que destruye, que desalienta a las personas, un reino que en lugar de traer paz, trae conflicto. Y nosotros que estamos en ese reino de Dios, somos los embajadores y mensajeros del Rey. Quizás has vivido el 2022 solamente para ti. Quizás has pensado nada más en ti, en tu comodidad, en tu dinero, en tus empresas. Quizás has invertido en la obra de Dios. Quizás no puedes estar aquí. Quizás, pastor, yo no puedo estar en un ministerio a full time ahí contigo o medio tiempo, pero yo voy a dar para la obra del Señor, para que el reino de Dios siga y para que muchos más conozcan al Señor Jesús como su Salvador. Qué hermoso pertenecer al reino de Dios. Somos los embajadores. Somos los portavoces. Jesús les dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Así que la salvación, amado hermano, la salvación para reunir a los que pertenecemos hoy a la iglesia del Señor es la expresión de ese reino, de ese poder de Dios, del amor de Dios, de la gloria de Dios y del decreto de Dios. Lea conmigo Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, por favor. Colosenses 2 del 13 al 15. Mire lo que dice, tremendo pasaje bíblico. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Allí el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Colosas, les da palabras de ánimo y les dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, es decir, con Cristo, perdonando todos los pecados. Mire cómo podemos nosotros sentirnos y sabernos perdonados. Todos necesitamos saber que podemos tener perdón, porque si no vivimos con grandes tristezas, con grandes cargas y con grandes bolsas ahí atrás en nuestras espaldas. Cristo perdona, ¿sí? Anula, verso 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y mire el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, cuando Cristo en la cruz del Calvario muere, amados hermanos, déjenme ir aquí a la cruz. Cuando Cristo muere allí, se exhibe públicamente, y allí en la cruz del Calvario, para Satanás era, ¿verdad?, la derrota de Cristo. Para Cristo era la victoria. Era la victoria a través de su muerte. Él se exhibió públicamente a través de la muerte. Él allí cargó en su cuerpo sobre el madero, dice la palabra de Dios, y despojó a los principados y a las potestades. Observe, principados, mire la categoría. Por eso usted no tiene que estar jugando con los demonios. Los jóvenes estos que les digo, los cantantes, los actores que venden su alma al diablo. ¿Por qué una persona de un momento al otro, como este personaje que les mencioné, allí están promoviendo sus canciones, la locura, sexo, ¿verdad?, drogas, abiertamente la letra de sus canciones? Cosificando a las mujeres, ¿verdad? Es terrible, las jovencitas. Eso es lo que los jóvenes están viendo. Satanás está allí, en ese reino, cautivando la mente y los corazones de los jóvenes. Tus hijos están creciendo, tus hijos están creciendo. Tus
tus nietos están creciendo. Te pregunto, ¿qué están haciendo ahora sus papás? Quizás están allí tirados tomando cerveza, quizás están allí tomando tequila, quizás están allí, ¿verdad?, holgoreando, lavando sus lujosos carros, en lugar de estar aquí en la iglesia, en la casa del Señor, instruyéndose en la palabra de Dios. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Jesús exhibió públicamente. Él allí, el Cordero de Dios, estaba diciendo: yo estoy aquí no porque Satanás lo puso allí, no, Señor, porque el decreto de Dios era que Cristo Jesús viniera al mundo para salvar a los pecadores. Y todas esas potestades, esos principados allí estaban a la expectativa. Por eso hubo tinieblas ese día, ¿se acuerdan? Y también que hubo ¿un qué? Un temblor. Hubo tinieblas y hubo temblor. Satanás, con todas sus huestes, estaba allí, dice, las tinieblas rodearon la tierra. El Calvario quedó lleno de tinieblas. La gente estaba allí expectante. Lo bajaron al Señor, lo pusieron allí en una tumba prestada a José de Arimatea, y allí una piedra, una gran piedra, con 2 soldados que estaban cuidando, hicieron rodar esa piedra y cayó esa piedra y el Hijo de Dios estaba allí en esa tumba. Pero el domingo por la mañana, las mujeres fueron a llevar especies aromáticas para el cuerpo del Señor. Y cuando llegaron allí, un ángel les dijo: no está aquí, ha resucitado, ha resucitado. Así que Jesús tiene poder, Jesús es Dios. Jesús tiene poder y el reino de Dios y sus decretos, Él determina todas las cosas. ¿Creemos que Dios determina todas las cosas? ¿Crees tú que Dios determina todas las cosas? ¿Crees que estás acá porque fue casualidad o porque te invitaron? Estás acá por el decreto de Dios, porque Dios te trajo, porque Dios hoy Él quiere que tú escuches la palabra de Dios. Estás aquí con tu familia por pura gracia, por pura misericordia. Pudieses estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si aquella persona no hubiese obedecido al Rey y no te hubiese hablado de Cristo? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías? Un cantante dice: seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo. Seríamos como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Yo quiero enfocarme en algunos puntos en estos 20 minutos que me quedan rápidamente, hablando acerca de estos decretos de Dios que se relacionan con el reino de Dios, y hago énfasis en estos decretos porque los decretos de Dios son su soberana y eterna determinación. Subraye eso: soberana y eterna determinación, los decretos de Dios. Hoy día la gente anda mucho, ¿verdad?, decretando. ¿Ha escuchado a esos que decretan por todas las cosas? Yo decreto. Hay libros enteros, los decretos, los acuerdos de no sé qué sé yo, los decretos y los acuerdos y los 5 acuerdos y los 10 decretos y ahí se van entre los números y ahí le varían, siempre lo mismo, siempre la misma cantaleta, siempre lo mismo. Quiero decirte que los decretos de Dios son su soberana y eterna determinación acerca de todas las cosas que son, que han sido y que serán en la creación, en la historia y en la salvación de personas. ¿Escuchó eso? Los decretos de Dios, lo que Dios determina. La Biblia usa diferentes palabras, utiliza las siguientes palabras para hablarnos acerca de estos decretos eternos. En primer lugar, su consejo. Póngalo: su consejo. Es interesante, su consejo. Y mira allí en el Salmo 73, por favor, rápidamente, Salmo 73.
versículo 24. ¿Lo tiene? Salmo 73, versículo 24. Espero que todos ya lo tengan. Y dice así, Salmo 73, 24. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mire, me has guiado según tu consejo. Cuando vemos la bebé Emma aquí recién con sus papás, vemos a un ser tan inocente, tan pequeño, tan pequeña, ¿verdad?, que tiene que estar en los brazos de sus padres para no poder, si la sueltan, si la dejan por unos minutos, ella necesita el calor de sus papás, necesita el abrazo de sus papás, necesita el cuidado en esta edad tan pequeña, ¿verdad? Te hago una pregunta. ¿Quién entretejió los miembros? ¿Quién entretejió a ese cuerpo cuando estaba en el vientre de su mamá? ¿Sabes algo? Respiramos, vivimos por el consejo de Dios, por el anticipado consejo de Dios. El consejo de Dios, su consejo, enfatiza que son las deliberaciones y los propósitos completos de la Trinidad de Dios para tu vida. Dejé algunos versículos ahí para que ustedes lo vean. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23, rápidamente, dice la palabra de Dios. Hechos 2, 23, con respecto a esta palabra, consejo, el consejo de Dios. Lo tiene Hechos 2, 23, dice así la Biblia. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado, ¿qué? Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Aquí está predicando el apóstol Pedro, amados hermanos. Y está diciendo a este, recordándoles a ese auditorio judío que tenía, a este, es decir, a Cristo, ¿verdad?, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, la muerte de Cristo no fue una casualidad, no fue algo que se le salió de las manos a Dios. Fue el anticipado consejo de Dios que Él fuese a una cruz. La salvación tuya no es una casualidad. Que alguien se te haya acercado, que ¿te acuerdas cuál es esa persona? Siempre hacemos memoria de esa persona, porque tendríamos que seguir orando si es que todavía está vivo. Tendríamos que agradecerle a esa persona que nos habló de Cristo por el anticipado conocimiento y consejo de Dios. Le dijo, ve y habla a esa persona. ¿Se acuerdan cuando Felipe fue y le habló al eunuco? Ahí encuentran ustedes que Jesús le dice, Dios le dice al eunuco, acércate al carro. ¿Usted cree que esa, cómo se llama esa mariquita, se llaman los chiquititos esos? Catarina, ese que tiene un caparazoncito rojo y negro, camina y anda por ahí de repente. Esos insectos caminando, ese mar embravecido, que vino una ola gigante en estos días y ese crucero se tambaleó completamente y no sabían qué estaba pasando y de repente la calma. ¿Usted cree que esas cosas pasan por casualidad? Terremotos, inundaciones, una enfermedad en tu familia, la pérdida de un ser amado, ¿pasó por casualidad? El anticipado conocimiento de Dios. Los decretos de Dios. En segundo lugar, su propósito, su consejo, su propósito. En este reino de Dios, su consejo prevalece. Dice que Jesús iba a ser llamado consejero y llamarás su nombre admirable consejero. Te hago una pregunta, ¿quién aconseja tu vida? ¿Quién aconseja tu vida? Job terminó diciendo, Señor, tú eres más grande. Cosas que yo no sabía, hablaba,
De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que en este 2023 entrar en este canal del reino de Dios y empezar a caminar y saber de que todo lo que sucede en nuestra vida y lo que va a suceder en este 2023 es por el determinado consejo de Dios, anticipado conocimiento de Dios. ¿Lo creemos a esto? ¿Lo creemos? Su propósito, Isaías capítulo 14. Sé que no voy a llegar, pero estoy haciéndole el intento. Isaías 14, quizás lleguemos hasta el tercer punto y ahí paramos. Isaías 14, versos 24 al 27. Mire lo que dice la palabra de Dios. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y se confirmará como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Usted cree, amado hermano, que un gobernante está en una nación por casualidad? Muchas veces ese gobernante que no conoce a Dios, que no es temeroso de Dios y que estoy seguro que los que están allí, ¿verdad?, cerca de él, algunos quizás le han hablado porque el evangelio llegará a todas las personas. Y quiere usar Dios a sus mensajeros y a sus embajadores. Y si un gobernante no hace caso a la voz de Dios, cuidado, le puede pasar lo que le pasó a Nabucodonosor. Se enloquece. Y en esa locura arrastra a toda una nación. ¿Escuchó eso? Por eso cuán importante es que en el lugar de tu influencia, escuche esto, en el lugar de tu influencia tienes que proclamar y ayudar y aconsejar a los que Dios puso a tu cargo y hacerlos entrar al reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, decía, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que estábamos esperando? No, viene uno mayor que yo, mayor que yo. A él tienen que escuchar. Así que en el lugar de tu influencia, tú tienes que hablarle a las personas de este rey y de ese reino en el cual vives. Amén, su propósito. Y su propósito se demuestra, que sus decretos no son arbitrarios, sino que todos tienen su gloria como meta final. Todo, escuche esto, todos los propósitos de Dios tienen como meta la gloria de Dios, la gloria de Dios. Por eso cuando murió Lázaro, ¿se acuerdan? Y las hermanas le reclaman de la muerte de su hermano. Dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero esto que estaba pasando era para que la gloria de Dios se manifestase. Jesús iba a resucitar a Lázaro, ¿ves? La gloria de Dios se iba a manifestar. Ahora, al ver a Jesús resucitando a un muerto, iban a decir, este es el Mesías que estábamos esperando, la gloria de Dios. Cuando vas a un velatorio, a una sala funeral, te invitan, eres conocido de la persona que falleció, eras conocido de sus familiares. ¿Qué palabras llevas allí? ¿Qué palabras llevas allí? ¿Te acompaño en los sentimientos? ¿Qué palabras llevas? ¿Pronta resignación? ¿Eso le dices a la gente? ¿O le hablas de la esperanza que hay en Cristo? Dale esperanza a las personas. La esperanza está en Jesús. Hay propósito, hay propósito. Amado hermano, en tercer lugar, los decretos de Dios, lo que Él determina,
para todas las cosas que son, que han sido y que serán en la creación y en la historia y en la salvación de las personas, también muestran su buena complacencia. Ponga complacencia, su buena complacencia. Isaías capítulo 44, versículo 28. Voy terminando con esto. Isaías 44, 28 dice la palabra de Dios. Quizás un poquito antes, en el versículo 24, dice, así dice Jehová tu Redentor, ¿no? Que te formó desde el vientre. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Yo Jehová, versículo 24, que lo hago todo, ¿verdad? Sí, amén. Que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y los enloquezco a los agoreros. Los agoreros son los que te auguran cosas, ¿verdad? Los falsos profetas, los falsos, los gurús de turno, ¿verdad? Espero que no hayas consultado al gurú de turno para ver qué te depara el 2023. O le da clic ahí en el Facebook, ¿verdad? Para ver qué cosas van a venir para tu vida en el 2023. Va a venir lo que Dios ya decretó, ¿sabías eso? Lo que Dios ya anticipadamente quiere para tu vida. Wow. Eso no significa que no tengamos que tomar decisiones. El Señor pone delante de nosotros el bien y el mal. O está delante de nosotros el bien y el mal. Y tenemos que escoger el bien, la vida. Amén. Amén. Yo, el que despierta la palabra 26 de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Mire, aquí está presentándose Dios. Así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Amados, este que nos hizo, y no a nosotros mismos, este es aquel que decide, es aquel que aconseja. Él enfatiza, la buena complacencia de Dios enfatiza que los decretos de Dios no dependen de nada ni de nadie, sino de Dios mismo, ni siquiera de las acciones previstas de los hombres o de las otras criaturas. Sus decretos son libres e independientes. Dios decreta todas las cosas porque le agradó hacerlo, le agradó hacerlo. Por el puro afecto de su voluntad, Él nos salvó a nosotros, por el puro afecto de su voluntad. O alguien puede decir en esta hora, no, pastor, usted se está equivocando, el Señor me salvó a mí porque yo era bueno. Porque yo no era tan malo, puede decir otro, no era tan malo como fulano de tal o como los que están presos o los que están, ¿verdad? Los asesinos, y nos comparamos, malamente nos comparamos. Amado, no es así. El Señor nos salvó por el puro afecto de su voluntad, dice el apóstol Pablo. Y pastor, ¿qué pasa con aquellos que están sufriendo? ¿Y qué pasa con aquellos que actualmente allá en Sinaloa y en todos esos lugares, familias que son inocentes de alguna manera y no están metidas en toda esta locura de esos pocos? El Señor está llamando. Mi respuesta es: el Señor habla, de alguna manera habla. Y en los últimos tiempos dice la palabra del Señor que vendrán este tipo de situaciones, habrá violencia a más no poder, el mal se va a aumentar y el amor de muchos se va a enfriar. ¿A cuál reino estás perteneciendo? ¿A cuál reino perteneces? ¿En qué lado estás? Dime, ¿en qué lado estás? Si no recoges con el Señor, ¿estás qué? Desparramando. ¿A qué reino perteneces? Una vez más, ¿a qué reino perteneces? Seguiremos, Dios mediante, el domingo que viene, si el Señor no viene antes. Oremos al Señor. Querido Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por darnos esta gran oportunidad de oír tu voz. Gracias por hablarnos. Gracias por hacernos entender por medio de tu Espíritu, Señor, que tú reinas, tú gobiernas. El cielo gobierna. Nosotros simplemente, Señor, obedecemos al Rey. Te pedimos, Padre, en esta hora, que nos des un corazón sensible a tu voz, oídos atentos, pies diligentes, manos laboriosas, para llevar tu bendita palabra a un mundo perdido. Te damos gracias, Señor, por hablarnos. Y que no seamos, Señor, indiferentes. Seamos diligentes en obedecer tu llamado. Si hubiere alguien ahora que sabe que está en el reino de Satanás, haciendo lo que Satanás le está diciendo, arrepiéntase ahora, venga Jesús. Reconózcale como Señor y Salvador, y usted pertenecerá por la fe en Cristo al reino de Dios y comenzará a vivir de manera justa. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos. Lo hacemos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén y amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos.